todos los presentes, bien siendo las 7:30 de la noche, vamos a iniciar. Distinguidos doctores, estimados compañeros y apreciados invitados, tengan todos muy buenas noches. A nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, a nombre de ICEM, el Instituto de Capacitación Empresarial Contable y Jurídico, y el Instituto Peruano de Capacitación IPC Perú, queremos darles la más cordial bienvenida a esta primera sesión de introducción del primer diplomado de Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Mi nombre es Gustavo Adolfo Ginchuña Cáceres y seré su moderador durante esta agradable velada. Antes de iniciar con la presente sesión, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados en todo momento. Asimismo, evitar el spam en el chat. Los invitamos a colocar sus interrogantes en la caja de comentarios. La ronda de preguntas se hará posteriormente a la ponencia. Sin embargo, si nuestro ponente lo cree propicio, puede darse en el instante en que surja la duda. Cabe resaltar que a lo largo del presente diplomado vamos a contar con la participación de ponentes de renombre, que cuentan con una reconocida y larga trayectoria, como por ejemplo el doctor Fran Almanza Altamirano. Vamos a contar con la presencia del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera, el doctor Dandy Vázquez Carranza, el doctor Henry Coronado Salazar, el doctor Sergio Emerson Chanes Panduro, el doctor Godofredo García León, el doctor Juan Carlos Mas Guibia, el doctor Juan Ortiz Benítez, el doctor Alcides Chinchay Castillo, nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Julio Goicochea Elías, el doctor Celis Mendoza Ayama, el doctor Haroldo Aguirre Núñez, el doctor Alex Montes Calla, el doctor Carlos Nicolás Albizuri Marín y el doctor Freddy Valenzuela Gilzarbe. Pasamos a presentar a nuestro ponente del día de hoy, el doctor José Julio Goicochea Elías, quien es doctor en Derecho con mención cum laude. Es maestro en Derecho Civil y Comercial. Tiene orden al mérito Francisco de Paula Vigil por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Es miembro honorario de los Colegios de Abogados de Tacna, Cusco y la Selva Central. También es docente asociado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, docente de posgrado en las universidades privadas de Tacna, Nacional Jorge Basadre Grumman de Tacna, Nacional Federico Villarreal y particular de Chiclayo, y cuenta con una vasta experiencia en su trayectoria profesional al servicio del derecho. Muchas gracias por su atención. Adelante, doctor. Doctor, su micrófono está apagado. Ok, gracias. Muy amable. Decía que agradecer en principio en la vida hay que ser agradecido, agradecer al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, el abogado Jaime Silver Montalico Calla, a las autoridades del instituto y a las personas presentes por haberme brindado la oportunidad de poder conversar coloquialmente con ustedes sobre un tema que es, de verdad, súper importante en un mundo globalizado, ¿no? El tema de la litigación estratégica. Voy a tratar de compartir mi pantalla, si me permiten. ¿Me pueden confirmar que mi pantalla? Sí, doctor. Se le puede ver. Ok, vamos a agrandar acá. El tema que nos convoca hoy día en esta conferencia es, como les decía hace unos segundos, la litigación estratégica. Y comenzamos señalando, ¿no?, de que existen destrezas de litigación oral. Básicamente hay 4 pilares que podemos considerar las destrezas en la litigación oral. Todo parte de un orden, ¿no?, de una planificación. La planificación es lo que nos va a conducir por el camino del éxito, ¿no? Y se planifica básicamente, como está el PPT, los temas que se van a discutir en las audiencias orales. Pero esa planificación entraña también capacidad, y esa capacidad debe ser entendida como una de generar, de desarrollar y actualizar. Recordemos que la teoría del caso puede ir variando
hasta cierto momento, ¿no? El fiscal hasta que formula su acusación y la defensa técnica hasta el momento que presenta el escrito para ingresar a la etapa intermedia, ofreciendo medios de prueba, planteando excepciones, sobreseimiento o oponiéndose simplemente a los medios de prueba del Ministerio Público, ya sea que se opte por una defensa técnica activa o una pasiva. Entonces hablamos de una capacidad de generar, de desarrollar y actualizar la teoría del caso que oriente las actividades de no solamente de investigación, sino también de argumentación. Después, la capacidad debe ir de la mano del conocimiento, ¿no? Hay que conocer técnicas, estrategias de litigación oral que implican saber de habilidades, saber de destrezas, que son las que se requieren para intervenir en este tipo de procesos orales. Y por último, ¿cómo lo aplicamos, no? El LQQD, ¿cómo aplicamos esas técnicas? ¿Cómo aplicamos esas habilidades y esas destrezas? Y no solamente el cómo, sino el dónde. Y eso va a ser en el plenario, en el juicio oral. Entonces podemos comenzar señalando de que existe un método que nos va a conducir al éxito. Lo primero que tenemos que buscar es, a través ya de la experiencia en las distintas audiencias a las que uno concurre, tratar de buscar, detectar qué es lo que nos ha funcionado mejor. En el fútbol se dice, ¿no? Equipo que gana, los entrenadores no lo cambian. Igual, el fútbol a veces es como la vida misma, ¿no? Y eso me permite, haciendo un análisis FODA, saber de qué carezco, lo cual también representa un ejercicio de humildad, un ejercicio de sencillez por parte de la defensa. Pero no todas son espinas, también hay rosas, ¿no? Saber cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son las fortalezas que tiene mi teoría del caso y que me van a ayudar a ganar en el proceso. Y por último, cuáles son las clases de desafíos que tengo tendencia a evitar, haciéndome una introspección, preguntándome por qué tiendo a ello. Thomas Edison, ahí lo vemos con un foco, ¿no? Él es el creador del foco de luz. Él señalaba, el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración. Le voy a compartir, para que puedan entender a qué me estoy refiriendo cuando hablo de destreza argumentativa, este audio. Cualquier gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece en la Constitución. Les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado. La economía de libre mercado. Y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada. Ya sé que ustedes son de serveis públics de qualitat en valencià, todo, absolutamente todo público, pero les hago una reflexión. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Y es el Estado, y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica, cultural y socialmente. Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí están. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol. Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí, respeten los derechos. Respete el ordenamiento jurídico y utilice los instrumentos que el Estado del Derecho da. Elocuencia y claridad en los argumentos, ¿no es cierto? Garry Kasparov, el genio de Bakú, el campeón mundial de ajedrez ruso, tiene una obra que a mí me ha servido bastante. El libro se llama Cómo la vida imita el ajedrez y señala él, o se desprende de su redacción, lo siguiente, ¿no? Si jugamos sin objetivos a largo plazo, nuestras decisiones se van a convertir simplemente en reactivas y nos vamos a ver jugando el juego que nuestro oponente quiere que juguemos y no el que nosotros debemos jugar. Decir que todo tiempo pasado fue mejor,
Es algo que creo que no amerita mayor discusión, ¿no? El comerciante examina cuáles son las pautas de comportamiento de un producto en las gráficas. El padre de familia observa cuáles son las pautas de comportamiento de sus hijos, pero un abogado experto, un abogado con experiencia, un abogado que se pasea por los tribunales como si estuviera en el patio de su casa, intuye cuál va a ser la mejor forma para tratar a un testigo. ¿Y ello por qué? Porque es el resultado de combinar la experiencia con el cumplimiento escrupuloso de las lecciones de la memoria. Lo primero que debemos tratar de hacer es buscar activar la atención, ¿no? Y acá cobra una gran importancia la destreza argumentativa. ¿Cómo vendes el argumento? Uno va a las audiencias con una misión, y la primera misión es enamorar al juez o a la jueza con la fuerza de tus argumentos. Acuérdense que los argumentos no se imponen, los argumentos se persuaden. Los procesos no los gana aquel que grita más, aquel que habla más, o no se miden los argumentos por número de palabras, no. Se argumentan por la solidez que conllevan los mismos. Entonces podemos nosotros concluir, para cerrar esta lámina, que la amenidad y el rigor son compatibles, pero no hay que hacer tampoco abuso de ellos, ¿no? Porque justamente el proceso es algo serio. En un proceso penal se va a decidir la libertad o el ingreso al penal de una persona. Entonces no podemos hacer un abuso excesivo del rigor. ¿Podemos emplear rigor? Sí. ¿Podemos emplear amenidad? También. Pero tratando ambas de manera proporcional. Si no, el proceso, en cuanto a la realidad, desvirtuaría su razón de ser. Informar. Ya hablamos de activar la atención. Ahora vamos a conversar sobre informar. Informar implica exponer con objetividad. Recordemos que los jueces van a resolver los procesos de manera objetiva. Los jueces van a resolver con lo que ha ingresado al expediente. Prueba que tiene que reunir 3 condiciones que ya nosotros de memoria conocemos: pertinencia por un lado, conducencia por otro y utilidad. Y informar implica exponer no solamente con objetividad, sino también narrar los pormenores, narrar nuestra teoría del caso mediante un esfuerzo narrativo y evitar valoraciones subjetivas, sobre todo los fiscales. Por más que nos caiga o que les caiga, yo soy abogado que ejerce la defensa técnica, chinche, pesado, o no podamos digerir, ver en una audiencia al acusado, debemos dirigirnos a él con respeto. Siempre el respeto por sobre todas las cosas. Persuadir. Y acá detenerme en un punto que me parece interesante, ¿no? Señalar que el proceso, sobre todo el proceso penal, cuenta con un alto grado de componente emocional, y los elementos de convicción pueden ser de 2 clases. Bien pueden ser personales, cuando hablamos de peritos, hablamos de testigos, o bien pueden ser materiales, cuando nos referimos a los documentos. Quintiliano, en la época del derecho romano, a Quintiliano yo lo tengo como el papá de los pollitos, como el Messi de la argumentación jurídica, ¿no? Quintiliano señalaba de que primaba lo que es la estrategia sobre la oratoria y dividía el éxito de una buena argumentación en 5 fases. Eso es más o menos como decir, yo para correr primero he tenido que caminar. Para caminar antes he tenido que gatear. Y Quintiliano señalaba, ¿no? Primero tenía que producirse el inventio. ¿Y qué era el inventio? Elegir las ideas. Elegir las ideas, que implica una operación similar a separar la paja del trigo que vas a llevar para poder preparar tu teoría del caso. Después tienes que estructurar esas ideas. A eso los romanos lo conocían como la dispositio. Una vez que ya has elegido las ideas, una vez que has estructurado las ideas, viene lo que corresponde a la construcción verbal, la elocutio. Pero como estamos en un modelo oral y que solamente el hecho de leer puede distraernos nuestra atención y hacer perder la percepción de la amplitud de cosas que se debaten en el plenario, tenemos que acudir también a nuestra memoria. La memoria como correspondencia con una fijación intelectual del discurso. Y por último, es cómo vendes el producto.
Ya elegiste ideas, ya estructuraste, ya construiste verbalmente, ya utilizaste tu memoria, ahora viene la pronunciatio, o como le decían los romanos, la actio, que es la defensa del discurso que vas a hacer en tribunales. ¿Cuáles son los planos que inciden en la litigación? Miren, ahí ustedes ven a dos niños. Claro, a uno la vida le cayó de maravillas y el otro la sufre más, ¿no? Pero ambos son seres humanos. Y vamos a percibir en esta lámina de que ambos son mis clientes. Yo puedo comenzar señalando de que no todos los clientes son iguales. Por ejemplo, ambos no solamente tienen ADN distinto, sino que sus particularidades son diferentes. Y me refiero a sus particularidades personales, entendidas como sus individualidades. Ambos seguramente tendrán requerimientos y necesidades distintas, pero en lo que ambos van a coincidir es en la necesidad de depositar un nivel de confianza similar en la expectativa que buscan del letrado. Tanto el que tenga más medios económicos como el que carezca de los mismos o los tenga en menor cantidad, cuando van a buscar al abogado, depositan un mismo nivel de confianza. Y eso es lo que nunca debe traicionar el abogado. Por eso, si a mí me queda claro algo, es que todo profesional y especialmente los abogados deben manejar dos condiciones sine qua non que se necesitan, que se requieren ambas. Por un lado honestidad y por otro lado capacidad. ¿Y cuáles son los planos que inciden en esto de la litigación? Lo primero es, si yo no soy un abogado de oficio, o sea, yo puedo elegir si llevo o no llevo una defensa, lo que no ocurre cuando eres abogado de oficio, ¿no? Porque ahí trabajas para el Ministerio de Justicia, te asignan una carga y tienes que llevarlo, te guste o no. Si no, no te queda más que renunciar. Pero si tú ejerces una defensa técnica de manera independiente o en un estudio, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿para qué me buscan? ¿Para qué me contrata el cliente? ¿Qué es lo que espera el cliente de mí? Y luego conversábamos hace segundos acerca de la honestidad y capacidad, ¿no? La pregunta sería, ¿es viable la aspiración del cliente? ¿Se han considerado los riesgos? Claro, si esto yo lo llevo al derecho penal, yo tengo que analizar no solamente mi teoría del caso, sino contrastarla contra la teoría del caso del Ministerio Público y hacer un examen interno a cada una de ellas y saber cuáles son las fortalezas que tiene mi teoría y cuáles son las debilidades, entendidas como por dónde me pueden atacar. Si yo llego a determinar eso, por eso hablaba de honestidad y capacidad que van de la mano, me va a permitir saber si voy a juicio con mi teoría del caso y muero en el proceso con la misma, o si ya tengo que empezar a pensar en buscar, porque así lo permite la ley procesal, medios alternativos para cortar el proceso antes de, por ejemplo, con una colaboración eficaz, por ejemplo, con una terminación anticipada, o de ser el caso con una conclusión anticipada. Y plantearle eso al cliente, ¿no? Decirle, mira, acá la mano viene brava. Tú me has contratado a mí para defender, yo no tengo ningún problema, pero regreso, honestidad y capacidad, me corresponde decirte de que meritud es esto, porque creo que te conviene ahorita un arreglo a arriesgar todo esto en un proceso y que puedas terminar entre rejas. Tigran Petrosian, otro famoso ajedrecista soviético, campeón mundial para más señas, él hablaba a la técnica del juego preventivo la denominaba profilaxis. ¿Qué es lo que decía Tigran? Él hablaba de reforzar tu posición y eliminar antes que se materialicen las amenazas. O sea, elimina el avance, el ataque de tu oponente antes de que él lo comience. Incluso antes siquiera de que piense en él, ¿no? Qué interesante el pensamiento de Petrosian. Hay una serie que creo que todavía la dan en señal de cable, Criminal Minds, Mentes Criminales, donde un equipo de profesionales expertos en la materia resolvían los casos
introduciéndose en la psiquis del delincuente, ¿no? Tratando de ver cuál sería el próximo paso que iba a dar. Se necesita una capacidad de adaptación, ¿no? Porque a veces también te encuentras en una jungla, perdido en medio de la isla de Gilligan, te ves obligado a litigar en un territorio inhóspito, en un territorio que no conoces, y no puedes salir corriendo cuando no se dan las condiciones que te gustan. Y eso es fundamental para tu éxito, tener una capacidad de adaptación. Entonces, implica ir al juzgado, a las audiencias, con los 5 sentidos puestos en ese tiempo que va a durar la audiencia. No distraerte, porque una falla de tu parte contraria o una pregunta en la que sale de pesca el fiscal te puede solucionar gran parte de tus problemas. Pero si no estás atento, si no estás atenta a la jugada, se va a pasar el tren. Los elementos del proceso de comunicación. Antes de tomar una decisión con respecto al diseño de cualquier plan que quieras elaborar, el jurista tiene que tomar en consideración todos los elementos del proceso en el cual te dispones a entrar en acción, a entrar en juego. Y si no los tienes, ya hablamos de que va a ser muy difícil que sostengas su teoría del caso, y esos errores van a dejar en situación de desamparo el interés de tu cliente, la expectativa que tiene. Miren, si ustedes hacen una mala defensa en un proceso penal, lo que está en juego es la libertad o la cárcel. Y si hablamos de que el depositar a una persona en una jaula, porque esos son los penales en este país, es una afectación a un grupo transversal de derechos constitucionales, nos podemos ir dando cuenta de la realidad del problema. Claro, si usted interna a una persona como juez en un penal, esa persona no solamente va a estar privada de su libertad, va a tener en riesgo su salud, va a tener en detrimento el derecho a una vivienda digna, va a tener afectada su capacidad o su derecho al trabajo, va a tener en riesgo incluso su derecho a la vida, con las cosas que pueden pasar en un penal. Va a afectarse al interés superior del niño si hay una familia que depende de él. O sea, prácticamente, al afectar el derecho a la libertad, se ha pasado lista a todos los derechos y principios que regula la Carta Fundamental del Estado, mal llamada Carta Magna, porque la Carta Magna era el manifiesto de Juan Sin Tierra en el año 1215. Y repito, honestidad y capacidad van de la mano, porque ¿de qué sirve un abogado honesto? Un abogado honesto que no es capaz. Claro, con un abogado honesto que no es capaz, yo podría ir de repente a tomar un café, pero no me va a solucionar mi conflicto de intereses, no me va a ayudar. En cambio, con... tienen que hacer su trabajo presencial. Sí, parece que hay ¿Cómo un micro sería el abierto. caso de ellos? Por ejemplo, en los hospitales, las psicólogas que tienen que evaluar medicina legal. Hacen... Perdón, creo que me estaban haciendo una pregunta, no pude captar. ¿Me confirman? Bueno, les hablaba de honestidad y capacidad en el sentido de que, ¿de qué nos sirve un abogado capaz que no es honesto? Un abogado capaz que no es honesto se va a aprovechar de mi inexperiencia, de mi falta de conocimiento en leyes, se va a aprovechar de su experticia, me va a cobrar aranceles donde no existen, incluso se puede hasta vender a la otra parte. Por eso digo, honestidad y capacidad, así como están en este momento chocando mis dedos. Ahora, el lenguaje jurídico, la manera en que conversamos, de acá donde estoy yo, para allá donde están ustedes en sus casas, podemos manejar conceptos, ¿no?, de requerimiento de prisión preventiva, cesación de prisión preventiva, control de plazos, interpretación de la norma, integración de la norma, tutela de derechos, predictibilidad de las resoluciones judiciales, conceptos jurídicos, ¿no? Entre abogados podemos manejar ese lenguaje. O sea, hay un lenguaje que es el que podemos manejar nosotros entre abogados, colegas, estudiantes de derecho, pero hay otro lenguaje que es muy distinto, ¿no? El del abogado con el cliente.
Si usted le habla a su cliente de esa manera, a una persona que está desesperada por salir del penal, yo creo que más fácil le va a salir aprender el idioma alemán, ¿no? Por eso en el gráfico que les pongo acompañando a la PPT, ven ustedes la conexión que se produce entre el letrado y el cliente, ¿no? Hay un grado de compenetración total. Y ese es el primer paso. Saber llegar, así como los jueces tienen la obligación en la sentencia de expresarse en términos claros, hay una necesidad imperiosa de que nuestro cliente perciba cuál es el mensaje que le estamos queriendo transmitir. Entonces, vamos que hay un objetivo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es ese rumbo, es ese destino, el puerto final al cual aspiras a llegar, al cual aspiras a arribar. El plan de actuación litigioso, no esperar las instancias decisivas. Si ustedes ven esa foto, de repente no tendrán la menor idea, ¿no? ¿Qué pasa con el doctor? ¿Por qué ha puesto esa foto? No tiene nada que ver. No, vamos, sí tiene que ver y bastante. El proceso penal necesita que el abogado haga un trabajo de campo. Miren, cuando ustedes estudian en las universidades el curso de Derecho Procesal Penal, lo primero que les van a decir es de que el Ministerio Público y la defensa técnica en un proceso garantista están al mismo nivel. Y esa es la primera gran mentira. Esa es una diferencia entre el deber ser y el ser, entre la teoría y la práctica. O sea, cómo debería ser el derecho y cómo es en realidad. Por ejemplo, ¿quién es el primero que toma contacto del delito? El fiscal. ¿Quién trabaja y da órdenes a la policía? El Ministerio Público. ¿Quién tiene un grupo de asistentes, ayudantes, especialistas, adjuntos? El fiscal. ¿Quién trabaja de la mano con los peritos? El fiscal. ¿Quién tiene hasta 3 años en expedientes complejos para investigar reformular su teoría del paso, voy a decir una tautología, en una investigación preparatoria? El Ministerio Público. ¿Quieren más? ¿Dónde se guarda la carpeta fiscal? En la Fiscalía. Y contra eso, ¿qué tenemos los abogados? Ya el fiscal se tomó los 3 años, formula su acusación y nosotros tenemos 10 días. 10 días, y no es una lisura lo que voy a decir, para soplarnos un mamotreto. Un mamotreto es un documento voluminoso. Y una vez que lo has leído, lo que no creo que puedas hacer en un día, 2 o 3, tienes que, primero, plantear una excepción. Segundo, pedir el sobreseimiento de tu cliente. Tercero, si vas a hacer una defensa técnica activa, presentar tus medios de prueba. Y cuarto, oponerte a los medios de prueba del Ministerio Público. Es una chambaza, ¿no? Y son 10 días. ¿Y eso por qué? Porque el proceso es formal. El proceso penal es formal, y es formal porque está contenido en una norma de orden público de estricto cumplimiento de tumbes hasta tacto. Entonces, vamos, el decir de que fiscales y abogados están en un mismo nivel, ese cuento no va conmigo. Eso es lo que está en los libros, sí, pero en la práctica la sustancia es otra. Por eso decía, no esperar las instancias decisivas, como el padre de familia, que sea un abogado, que espere el alegato de cierre para improvisar. ¿Qué vas a improvisar si no has podido defender bien en el proceso? Te vas a convertir en un abogado vendehumo, es la percepción que el tribunal va a tener de ti. En este caso vemos a un padre de familia que ha esperado a que la niña cumpla 15 años para bajarla del brazo, presentarla en sociedad, cuando debe hacer el trabajo que el abogado debe, ¿cómo definirlo? Como un trabajo de perro de chacra. Dormir con el expediente, ir a pedir copias, para eso ya está el expediente digitalizado, revisar el expediente, revisar tu teoría del caso, interrogar a tus testigos, etc., etc., etc. No esperar las instancias decisivas. Lo que tiene que hacer el abogado es esto: amar al proceso, dormir con él, por él y para el proceso, desde que está el proceso así, desde que está incluso en la etapa de diligencias preliminares.
y no esperar esto, no esperar un alegato de clausura. Ese es un correcto plan de actuación litigiosa, salvo mejor opinión o parecer. Ahora, ¿ello qué implica? Ir de la mano con el pleito, hacer el papel, como les dije hace minutos, de un buen padre o de una buena madre, y una dedicación paralela al avance, a cómo se van desarrollando los acontecimientos. También otra característica de la litigación estratégica es la captación dinámica. Ir ajustando tu planteamiento en función a las noticias que discurren durante el pleito, los nuevos datos obtenidos, el resultado probatorio o algunas alegaciones contrarias. Miren, en Lima Centro, donde yo estoy en este momento sentado en mi domicilio, recién el 15 va a implementarse el nuevo Código Procesal Penal. Solamente está implementado para lo que tiene que ver con delitos de corrupción de funcionarios. Pero con el modelo antiguo, voy a poner un ejemplo que pueda reflejar lo que está plasmado en la lámina. Estábamos en la sala penal de reos libres, yo estaba como abogado, y la fiscal, en lo que vendría a ser su alegato de cierre, se conocía antes como requisitoria, señala a viva voz de que el agraviado había concurrido a la sala a reafirmarse lo que le había señalado el juez instructor. Vamos, ni había ido a la sala, ni tampoco había ido al juez instructor. Y en ese momento perdió el caso la fiscal. Pero yo tenía que tener una captación dinámica, ¿no? Cuando escuché eso, lo que dije en ese momento, palabras menos o más, fue lo siguiente. Señor presidente, la defensa es muy respetuosa de las requisitorias de la fiscalía. Es más, he estudiado en posgrado, en la maestría, en el doctorado con muchos amigos fiscales, pero voy a tratar de ser lo más generoso teniendo en cuenta que la representante de la fiscalía es una dama. Y voy a utilizar el término pena, a pesar de que el diccionario de la RAE es muy prolífico en cuanto a sinónimos. Me da pena haber escuchado en este acto público oral, obviamente con otro tono de voz, que ella haya señalado que el agraviado ha venido a esta sala a refrendar lo que señaló ante el juez instructor, cuando ni fue al juez instructor y menos ha venido a esta sala. Entonces, acá la pregunta que nos hacemos es, si la Fiscalía está pidiendo 14 años de pena privativa para la libertad, ¿por qué no ha pedido 25, 30 a la cadena perpetua? Porque estamos pidiendo por pedir. Y la facultad sancionadora del Estado, señor presidente, debe ejercerse con arreglo a dos principios elementales del derecho procesal. Por un lado, la proporcionalidad y por otro lado, la razonabilidad. Y no porque yo hable más o menos claro. Esos principios los puso por escrito, y mire cuánta agua ha pasado abajo del río, el año 1764, el marqués César de Beccaria, cuando en su ensayo Cumbre sobre los delitos y las penas nos hablaba de esos dos términos, ¿no? Proporcionalidad y razonabilidad. La facultad sancionadora del Estado, presidente, no es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los ciudadanos. Nos encontramos en la época del Aragón. Y lo que la defensa exige, luego yo realicé mi teoría del caso, le dije todo está probado. En consecuencia, la defensa exige, ustedes tres, y fui incisivo con el término exige, de que en uso de esas atribuciones que les ha conferido el Estado, dejándolos donde están sentados, poniendo una cinta roja sobre sus pechos y administrando a nombre del pueblo justicia, que absuelvan de todas las imputaciones formuladas en esta causa a los agraviados, porque esto es una vergüenza, señores. Y cuando termina, le preguntan a la fiscal si va a interponer recurso en nulidad, lo que ella señaló fue no, primera vez que veo que una fiscal no apele. Claro, porque si apela el fiscal supremo va a ver todo el desmadre que se había originado. O sea, cuando no te conviene, ahí sí no apelas. ¿Y no decimos también por definición que el Ministerio Público es defensor de la legalidad? Otra pequeña diferencia entre la teoría y la práctica. La estrategia, para los que no lo conozcan, Carlitos Bianchi, ganó todo a nivel de clubes con Boca, ¿no? La estrategia debe ser diseñada para resultar útil en todos los pleitos,
porque acuérdense, por principio de argumentación jurídica, por la derrotabilidad de la norma, que los jueces pueden hasta apartarse de un precedente vinculante, pero el hecho de que el juez se aparte de un precedente vinculante no quiere decir en modo forma alguna de que el presidente pierda su vinculancia, va a seguir manteniendo su vinculancia con respecto al resto de situaciones similares que sean de aplicación y queden contenidas en el precedente. Pero el juez debe entender, tomando la frase de Piero Calamandrei, porque no me gusta ganarme el cielo con avemarías prestadas, de que más que derecho el juez debe propender a conseguir justicia. Y ahí tenemos la frase de Fasone, ¿no? El juez penal italiano, que señalaba que los jueces deben sentenciar muchas veces incluso contra sus propias convicciones. Spence tenía una frase sublime, ¿no? O tiene, no muerto Spence, que yo sepa, por lo menos no me han avisado. Spence tiene una frase, dice: la magia del argumento vencedor procede de la persona, no de las palabras, procede del alma, no de la retórica. El Mahatma Gandhi, que está en esta foto, y esta sería otra pregunta que me haría, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Mahatma Gandhi a una pregunta que le hicieron uno de sus seguidores? Le dice: Mahatma, ¿por qué usted señala algo en este momento, siendo las 20:06 en esta hora del día, completamente distinto a lo que señaló en la mañana, hablando sobre el mismo tema? Y la respuesta del Mahatma fue: ¿no te has dado cuenta acaso que lo que estás preguntando ahora es distinto a lo que ocurrió en la mañana porque los hechos han cambiado? Por eso hablamos de condiciones de aptitud de los argumentos. Los argumentos deben ser útiles, entendida la utilidad como una no repetitividad. Deben ser veraces y deben ser verosímiles, que son dos cosas distintas, y deben ser legales. Deben ser legales porque deben los jueces ejercer o desarrollar un ejercicio subsuntivo. Ahora, existen también, es verdad, los argumentos fuera de pretensión, ¿no? Estos son errores muy frecuentes en los abogados jóvenes y la verdad no sirven de nada y molestan a los jueces, ¿no? Por ejemplo, en un expediente de violación de la libertad sexual, de tocamientos indebidos, y me pasó a mí en una audiencia, la primera que fui con este código hace ya varios años a Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, donde el abogado ofrecía como medio de prueba partida de matrimonio. Objeción. Fundamenta, abogado: objeción, señor juez, porque a mí no me interesa, no tiene relevancia, pertinencia ni conducencia el saber si la persona inculpada en este acto, porque todavía no hablábamos del proceso, no se había determinado, aunque bueno, en teoría ya se había determinado porque había fallado la excepción y el sobreseimiento. Estamos ya discutiendo los elementos de conducción que se van a convertir en medios de prueba. No me interesa saber si es casado, unión de hecho, viudo, soltero o divorciado. A mí lo que me interesa es si cometió o no cometió el delito, que creo que es lo que también usted tiene que tomar en cuenta y no perder esa percepción. Existen argumentos retorcidos o inverosímiles. Estos afectan la teoría del caso. Y afectan la teoría del caso, ¿por qué? Porque molestan, porque incomodan en los tribunales. Y a menudo el abogado ya pasa a tomar o a representar a un letrado guachafo, churrigueresco, disparatado, o si se quiere también histriónico. Los argumentos basados en conjeturas. Estos son relatos que se usan para tratar de hacer, y me viene a la memoria el título del disco del grupo Nietzsche de Colombia, ¿no? Tapando el hueco. Son relatos usados a fin de cubrir un vacío. ¿Y cuándo aparecen estos argumentos basados en conjeturas? Cuando todo está perdido, la imaginación tiende a crear los argumentos. Siempre digo, ¿no? Cuando se acaban los argumentos comienzan los insultos, las voces destempladas, porque los argumentos ya hemos visto, los argumentos se persuaden, no se imponen. Cuando todo está perdido ya comienza a trabajar la imaginación. Y los jueces se las dan cuenta de todas.
Los jueces ya suelen mostrar su rechazo por la pérdida de tiempo que ello produce. La solidez probatoria, el onus probandi, si yo tuviera ahorita los medios económicos para crear o comprar una máquina del tiempo, los podría invitar a todos a programarnos 500 años antes de Cristo, ir a Roma, ¿no? Seguramente en tribunales encontremos un letrero, una placa que diga onus probandi. ¿Y qué es el onus probandi? El onus probandi es un aforismo que representa que en derecho se entiende que lo normal está probado y lo anormal es algo que hay que demostrar. Entendido ello como que lo normal es que esa persona que está tomando ese cuadrado sin el ladrillo pueda pasar por ese círculo. Pero lo normal es que esa persona pueda ingresar con el ladrillo por ese círculo. Eso ya es algo que no sería un punto no controvertido, un tópico, que es un concepto que nos regaló Wiegold en argumentación jurídica, ¿no? La intervención activa sobre el pleito vendrá dirigida por el principio de probar todo lo que se alega, cada hecho con su prueba. Como el todino, ¿no? ¿Se acuerdan el panetón todino con el todinito? Cada hecho con su prueba. Es una obligación probar todos los hechos que se prueban. Que se señalan, perdón, todos los hechos que se señalan deben ir acompañados de su prueba. ¿Cuáles son los presupuestos de admisibilidad de la prueba? Bueno, esto ya lo conocemos hasta la sociedad, pero no por conocido está por demás señalarlo, ¿no? La pertinencia, la utilidad, la necesidad y la licitud. Pertinencia que engloba detectar si el medio se dirige a justificar o a excluir los hechos que son objeto del debate, es decir, lo que ha sido presentado y discutido en el tribunal. La utilidad, que también tiene que ver con la no repetitividad, con el no cansancio. ¿Para qué? Para prolongar las audiencias o el estadio de los procesos. Mide la aptitud del medio en sí mismo para captar las circunstancias de los hechos litigiosos. Si ya tengo 1 o 2 testigos, ¿para qué 50 testigos? La necesidad trata de conciliar tanto el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Y acá hay que diferenciar lo que es la tutela judicial de la efectiva. La tutela judicial es cuando uno acude al Poder Judicial y solicita apoyo para que nos ayuden a resolver nuestro conflicto de intereses, para que se haga respetar nuestro derecho. Y esa tutela judicial se convierte en efectiva cuando el juez o el tribunal, a través de la resolución cumbre, que es la sentencia, dilucida el conflicto de intereses. Entonces la necesidad trata pues de conciliar tanto el derecho a la tutela judicial efectiva como el derecho a un juicio sin dilaciones. Acuérdense que justicia tardía no es justicia. Y por supuesto, y mi padre, el principio de la economía procesal y la licitud, que va a ayudarnos a detectar si el medio probatorio ha sido o no obtenido de un modo regular. Acá también podríamos mencionar al maestro catalán Jordi Ferrer, ¿no? Jordi Ferrer es un maestro catalán que tiene un video en internet sobre el repensamiento de la prueba ilícita. Jordi Ferrer señala de que habría que repensar a la prueba ilícita cuando la misma colisiona con un derecho fundamental. Entendría la prueba ilícita en el derecho probatorio como aquella que proviene, es fruto del árbol prohibido, o que no siendo fruto del árbol prohibido es presentada de manera lícita, es una prueba ya lavada, procede de un árbol prohibido. Perdón un segundo. Ok. Conclusiones, y acá podemos ya empezar a ir cerrando. Se va a ganar brillantez si seguimos las siguientes pautas. Una recapitulación. Hay que tener cierta habilidad para señalar a esta hora 8:14 de la tarde esta palabrita, una recapitulación muy sintética de las distintas argumentaciones o partes con este tipo de fórmula, ¿no? ¿Ha quedado acreditado qué? ¿O la jurisprudencia apoya qué? Reformular la tesis, ¿no? Saber cuándo cambiar el libreto, expresarla con otras palabras y resaltar su fortaleza, el punto más sólido que tiene.
exhortar. Exhortar es invocar consecuencias. Pero ¿qué tipo de consecuencias? Cualquiera no. Son consecuencias efectivas, consecuencias positivas de que el juzgador en un contexto jurídico y social va a asumir la tesis de la defensa. Claro, para la fiscalía también, ¿no? Igual, esto vale para ambas partes. Acuérdense que con este modelo el fiscal ya litiga, no es como antes que solamente acusaba y vamos, que el Poder Judicial determine si es inocente o culpable. Utilizar en esta frase la vivacidad del tono, ¿no? Jugar con los tonos, un volumen medio alto, pero sin gritar, y unos parámetros no verbales, especialmente expresar lo agradable con respecto al juez destinatario. Una construcción verbal persuasiva, claro que ayuda. La lectura literal del informe no ayuda para nada. Yo lo primero que haría es preguntarme si conoce el caso, si lo ha trabajado, si lo ha estudiado, ¿para qué tiene que venir a leer? Al contrario, voy a percibir de que no ha practicado, que no ha hecho bien la plana, no ha hecho bien la tarea, y voy a desprender también que hay una falta de dominio del asunto por parte del profesional actuante. Y es más, la lectura también distrae porque nos concentramos en la hoja y no percibimos. Vemos el árbol pero no distinguimos toda la pradera. Las reglas persuasivas del discurso: hay que luchar contra el aburrimiento, hay que saber ordenar nuestros argumentos, ¿no? Los más fuertes, un lema de repente al inicio para captar la atención del tribunal, ya sea unipersonal o colegiado, ordenar nuestros argumentos más sólidos al comenzar y al final, ¿no? Y hacer un tempo moderado en el medio para no perder la consistencia del discurso, exponer con brevedad. Esto de exponer con brevedad, yo recuerdo en el doctorado, tuve un profesor, el doctor Aramayo, que nos enseñó lo que era la política del pollo, ¿no? Y cuando le preguntamos, doctor, ¿y qué cosa es la política del pollo? No decía al grano, ir de frente, como el médico cuando pone la inyección, de frente a la vena, y marcar la relevancia. Lo que no ayuda, complica, sobra, saber separar la paja del trigo. Y por último, los dejo con este discurso en Camarín. Este es un entrenador argentino, a los que le gusta el fútbol lo deben conocer, Marcelo Bielsa, el entrenador al Olympique en España, y vean el discurso como la conciencia que le habla al abogado después de un juicio, porque a buenas y cuentas nosotros no somos los que decidimos, ¿no? Para esto hay un fiscal que también compite con nuestra teoría y un juez que va a decantarse por una de las dos, porque en los procesos penales no hay empate. Acá o ganas o pierdes. Escuchemos este audio y tomémoslo como la conciencia del abogado que te habla, ¿no? Lo importante es saber que has dado todo en el proceso y que si no has ganado es porque, bueno, todas no las vas a ganar, ¿no? También hay que saber respetar. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos, a todos, a todos. Es difícil aceptar la injusticia. Bueno, con esto he querido
he querido concluir esta charla inductiva al diplomado, agradeciendo la invitación a Gustavo, al Colegio de Abogados de Tacna, que también está organizando este evento académico tan importante y al que han tenido la deferencia de invitar al suscrito. Muchísimas gracias y no sé si hubiera alguna pregunta, quedo a la disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor José Julio Goicoechea, por la presente disertación. Realmente ha sido una sesión muy interesante en torno a la temática de nuestro primer diplomado de Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. Para efectos de una sesión más productiva, invitamos al público a realizar las preguntas o comentarios respecto al tema tratado. Asimismo, agradecemos a nuestro público presente ser breves y concisos con los mismos. Los invitamos a encender su micrófono. Adelante, por favor. Doctor Julio, mientras nuestros invitados se animan a participar en su experiencia, ¿cuál sería el problema más recurrente durante la etapa de la litigación oral? A ver, la litigación oral es un tema, nosotros los que estudiamos Derecho, los abogados hemos escogido una carrera de largo aliento, ¿no? Yo recordaría ahorita el primer mandamiento del decálogo del maestro uruguayo Couture: estudia, porque si no estudias, cada día serás menos abogado. La litigación oral, de verdad, no es compleja, no es algo que un monstruo de 10 cabezas, 12 cabezas, 5 brazos y 3 piernas, no, es algo que se aprende mucho con la práctica, pero demanda una participación constante, porque los abogados debemos estar actualizados, ¿no? Continuamente se van suscitando acuerdos plenarios, se van produciendo casaciones, las teorías jurídicas pueden ir variando y a la vez estudiar también implica estudiar, y me refiero a estudiar el caso, ¿no? Implica un desarrollo de humildad, de no ser soberbio, jamás ser soberbio, porque siempre vamos a encontrarnos con gente que sabe mucho más que nosotros. Y el respeto, ¿no? Algo que yo manejo en las audiencias es, si tenemos la suerte de que nuestra teoría del caso ha primado sobre la otra parte y ya sabemos que no va a haber marcha atrás, tratar de no refregarle la victoria a la contraparte, ¿no? Porque el respeto es súper importante. Así como tú respetas, así como tú tratas, así te van a tratar. Debe ser correspondido y recíproco, ¿no? Como decía Tite Curet, recíprocamente recíproco. Creo que eso sería lo que podría responder a esa pregunta. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta por parte de nuestro público? Los invitamos a hacer uso de su micrófono. ¿Podría realizar la pregunta, doctor? Sí, William, lo escucho. ¿Cómo está? Mi nombre es Ibrahim Vicente. Soy un abogado recién con 4 años en el litigio. Y la verdad yo quería pedirle qué consejo le daría a aquellos abogados jóvenes que en realidad nos esforzamos por tratar en una audiencia de convencer al juzgador, pero muchas veces el hecho de ser joven juega en contra de nosotros mismos, porque por más argumentos que les demos y nos hayamos esforzado por estos argumentos, los jueces por la edad muchas veces no nos toman en cuenta. Entonces, ¿qué consejo usted nos daría de litigación para los abogados jóvenes? No, gracias Ibrahim por la pregunta. Disculpen porque vi una mano alzada del doctor William, pero es el doctor Ibrahim a quien me dirijo. Si hay algo que es común y que es una falla sistemática tanto en las escuelas de posgrado y de pregrado, es el no dictado de la asignatura de argumentación jurídica. El saber argumentar jurídicamente es distinto al argumentar técnicamente, ¿no? En la argumentación jurídica se va a manejar conceptos como derrotabilidad, precedente vinculante, interpretación de la norma, integración de la norma, justificación interna, justificación externa. Y los jueces, y acá voy aterrizando en la respuesta, justamente por esta falta de conocimientos de argumentación,
son súper positivistas. Pero si el abogado sabe argumentar, lo que esperamos nosotros los abogados que ya tenemos un poquito más de tiempo que usted en esta carrera de largo aliento es cuando vemos a un abogado, una abogada pollito, decir, pucha, esto va a ser fácil, ¿no? Se va a asustar, va a ver el escenario, el tribunal, va a haber gente de peso y va a querer hasta correr. Pero si ese abogado, esa abogada se nos planta con autoridad, como que te empiezan a sacar del esquema. Entonces lo que hay que tener es mucha confianza, mucha seguridad, conocer argumentación jurídica, que es súper importante porque ahí usted va a tener una ventaja. Al ser positivista, los jueces solamente ven, como está mi mano, el árbol, pero no distinguen la pradera. Entonces, esa es una ventaja que hay al saber argumentar. Si usted ve las sentencias, hay muchas que han dado la vuelta no solamente al Perú, al mundo, ¿no? La sentencia de la Truza Roja, un juez en Lima Norte que en un tema de conversión de la pena hizo derecho donde la ley no se lo marca. A mí me tocó en una audiencia el juez de Acobamba, que es el mismo juez que le ha sacado el proceso constitucional a Cerrón, concedió 3 colaboraciones eficaces en el delito de homicidio en grado tentativo donde la ley no se lo permite. Yo le canté el tango a las 40 en plena audiencia, a él y al fiscal, le dije que me los iba a traer a Lima. Personalidad, saber argumentar, no tener miedo en las audiencias, porque nadie ha muerto en las audiencias, no va usted a recibir cuchillazos, va a discutir sobre argumentos y leer bastante argumentación jurídica, ¿no? Lean a Manuel Atienza, a Gascón Avellán, a Guastini, a Ronald Dworkin, y lean también a Robert Alexi, que es también para mí uno de los pilares, porque se desarrolla en el fenómeno de la ponderación. La ponderación entendida como que el derecho debe aplicar justicia y se presta más al tema de la argumentación jurídica de la integración de la norma, ¿no? Porque el juez integra, como no puede dejar de administrar justicia cuando se produce un vacío de eficiencia en la ley. Eso implica que el sistema jurídico perdió heterogeneidad. ¿Y cómo integra el juez? Recurriendo a las fuentes formales, a la doctrina, a la costumbre, a la jurisprudencia. Y lea también a Juan Antonio García Amado, ¿no? Que yo no comparto su postura, pero hay que reconocer que el maestro la defiende a capa y espada, ¿no? Él dice, no se puede ponderar porque eso atentaría contra la predictibilidad de las resoluciones judiciales y la seguridad jurídica, claro, pero si manejáramos esa teoría, el derecho pasaría de ser la ciencia social más relativa a una ciencia exacta, y el derecho retrocederíamos a la época del Barón de Montesquieu y sería ya un juego de laboratorio, ¿no? Donde las fórmulas ya, los expedientes se resolverían en plancha porque el juez volvería a ser la boca muda de la ley. Lejos estamos de eso. Creo que con eso le pude contestar. Muchas gracias por su pregunta, muchas gracias por su respuesta, doctor José, muy interesante, nos ha permitido poder tener una visión más amplia acerca de este tema que es tan amplio como la argumentación jurídica, ¿no? Y a su vez las diferentes ramas que subyacen en la misma, como la dimensión retórica, la dimensión dialéctica, la dimensión argumentativa, la oratoria, temas sumamente interesantes. A continuación, el doctor William está interesado en hacer una pregunta. Lo invitamos a encender su micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Probablemente, doctor, el ímpetu en esta rama tan hermosa de la litigación a un abogado incipiente lo va a motivar en el hecho de que la efervescencia o la elocuencia lo pueda vencer. Doctor, dentro de esta etapa, en la pregunta que me antecedió, bueno, esa creo que fue la respuesta a la que yo estaba rigando o estaba buscando, ¿no? Y usted lo detalló de manera plena. Doctor, ¿usted considera dentro de este proceso cuál de las etapas es la que tiene que tener más punche? Probablemente uno pueda divagar en la teoría del caso desde una concepción jurídica, una concepción fáctica o probatoria. En su razonamiento, doctor, ¿cuál sería dar el punche más fuerte, ¿no? Que nos pueda ayudar a darle ese puntiazo, ese golpe final, como dicen los matadores en España, ¿no? ¿Para qué? Con el sentido de que probablemente ese ímpetu no nos gane a nosotros sabiendo que estamos iniciando esta carrera. Sí, interesante la pregunta. Lo primero es conocer los hechos. Conocer los hechos porque una vez que conoces los hechos puedes estructurar una teoría inicial del caso. Una vez que has estructurado tu caso y conoces los hechos,
tienes que ver si la norma jurídica es aplicable o si la conducta queda subsumida en los hechos. El resto, el saber cómo manejar el ímpetu, cómo manejar la furia, la efervescencia, lo vas a adquirir en la cancha. Yo, por lo menos cuando estaba en secundaria y los juzgados que estaban todos centrados acá en Lima, en el Palacio de Justicia, me iba con mi uniforme escolar a ver audiencias. Comencé leyendo este tema de la argumentación jurídica, de curiosidad, de manera autodidacta, y una de las conferencias que más me agradó fue cuando acá en Lima la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este me invitó a darle una capacitación a los jueces sobre argumentación jurídica en la misma sede del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso representa, por un lado, una humildad de parte de los jueces, un honor inmerecido de repente hacia mi persona, y no solamente la humildad de parte de los jueces venía por el hecho de escuchar a una persona. Claro, somos amigos, nos conocemos porque desarrollo un proyecto social en esa corte con la Universidad Femenina acá en Lima, pero es un poco incómodo que venga un abogado y te empiece a decir o dar clases de argumentación, y es más incómodo cuando las clases son delante de tu personal. Pero sí, o sea, yo lo trabajaría por ese lado, doctor, y decirles, lean bastante argumentación jurídica. La verdad, yo he estado en el sur, en Tacna, más que en Moquegua, en Tacna, varias veces. Soy profesor de las escuelas de posgrado de las dos universidades, de la privada y de la nacional. Soy miembro honorario del Colegio de Abogados de Tacna, tengo la orden al mérito Francisco de Paula González Vigil, y conozco, tengo muchos amigos en Tacna, pero he percibido de que allá son muy, muy positivistas. Una vez me invitaron a dictar el curso de filosofía del derecho en la escuela de posgrado de la universidad privada, y yo me reuní con la directora académica y le dije, acá tiene que cambiar usted la malla curricular, tiene que enseñar a los chicos argumentación jurídica. Pero doctor, la malla ya está. Pedí reunirme con ella y me entendió y le dije, yo no tengo ningún problema en dictar lo que ustedes me piden, pero no me voy a sentir cómodo, me voy a sentir encorsetado porque siento que no estaría dando todo de mí para aportar a los alumnos, ¿no? Y sí, o sea, el derecho no puede ser tan positivista. El derecho es de todas, como dije hace un rato, la más relativa de las ciencias sociales, ¿no? En derecho 2 más 2 le puede dar a usted 21. Pero si esta fuera una clase sobre matemáticas, si yo le digo 2 más 2 es 5, usted, Gustavo, pueden llamar a la ambulancia y que me saquen y me lleven cargado, porque el doctor ya quemó el cerebro. No, el derecho no. El derecho se representa en una canción de la negra Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Creo que con eso he podido dar respuesta, William, a su pregunta, doctor. Le agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por su pregunta, doctor William. Muchas gracias por su respuesta, doctor José. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestro público antes de que concluyamos la presente sesión? Doctor, para cerrar, yo quisiera hacer una pregunta personal. ¿Qué sería para usted la argumentación? Dado que si nos remontamos aproximadamente 2.500 años atrás, vamos a encontrar que esta recibe un desarrollo enormemente en Grecia, ¿no? Con los sofistas. Los sofistas describían en la argumentación como la acción y el efecto de convencer. En este sentido, pues, tendría una concepción muy, muy similar a la retórica, esta que fue desarrollada de alguna manera por Aristóteles. Pero sin embargo, para Aristóteles la argumentación y la retórica tienen una cierta dicotomía, dado que un argumento, él lo describía como aquellas expresiones que mantienen premisas y conclusiones, y esto lo podemos encontrar en su Tratado de Lógica u Organón Aristotélico. Pasado el tiempo, vamos a ver que Chaim Perelman describe otro tipo de argumentación. Lo mismo pasa más adelante con Stephen Toulmin, con otro modelo de argumentación,
hasta nuestra actualidad. Por eso es que me pregunto, no hay un concepto universal que nos diga qué es la argumentación. Si nos vamos a la RAE, nos va a decir que es acción y efecto de argumentar. Entonces, bajo su propia percepción y juicios valorativos, ¿qué sería la argumentación? A ver, te felicito por la claridad de conceptos. Lo has tratado de hacer estableciendo una línea histórica, pero la argumentación, para no complicarnos, es persuadir, convencer, dar razones de algo. Bajo esa primera premisa, nosotros tenemos que entender de que el derecho tiene 3 dimensiones. Esto lo señaló por primera vez un profesor de la Universidad de Sao Paulo, el profesor Miguel Reale, que hablaba de que el derecho tiene 3 dimensiones: hecho, valor y norma. Y un estudiante de la Universidad de San Marcos, el maestro César Fernández Cesarego, que no conocía a Reale, llegó a la misma conclusión en su tesis para optar el grado de bachiller en la Decana de América, ¿no? De que el derecho tenía 3 dimensiones: hecho, valor y norma. Pero Fernández, sin conocer a Reale, supera su teoría, porque para Reale la norma era la más importante de las 3 dimensiones. Pero Fernández dice, no, la más importante es el hecho, porque sin conducta humana, tu norma la puedes seguir guardando en tu billetera, en tu cartera, en una maleta o en un armario. No vas a poder utilizarla. Pero el derecho fue avanzando y la argumentación jurídica es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de casi un poco menos de mediados del siglo próximo pasado, que los hombres de derecho nos encontramos con que había que juzgar conductas que no habían sido previstas por el legislador. Por ejemplo, que gente ingrese viva a hornos crematorios. Por ejemplo, las cámaras de gas, donde se hizo tristemente célebre el Ciclón B, ¿no? Y se hablaba ya de un derecho penal de Auschwitz, ¿no? Miren, donde nosotros entendemos que la persona que trabaja debe ser remunerada. Allá no, en los campos de concentración, las personas que trabajan con su trabajo compraban un día más de vida. O sea, así en esa dimensión se manejaba el hecho. Pero si citáramos a George Orwell, que tiene la obra genial, la novela 1984, donde nos regala el concepto del gran hermano, de ese estado fiscalizador, donde nosotros pasamos a ser simples números, él señala, ¿no?, de que la historia la escriben los vencedores. Y es cierto, porque ¿quién juzgó a los americanos por las 2 bombas atómicas? La primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki, que terminaron la Segunda Guerra Mundial en el frente asiático, ¿no? Ya había acabado la guerra en el frente europeo. Entonces, lo que se produce ahí es un enfrentamiento directo, por un lado, entre el derecho positivo y por otro lado, en el derecho natural. Y ahí es cuando empieza a tallar la argumentación jurídica, porque el derecho no podía ser indiferente ante ese tipo de situaciones. Pero ahí viene el problema, que no habían sido reguladas. Entonces acá tenemos que diferenciar interpretación de integración de la norma jurídica. La interpretación jurídica tiene su forma más simple en la interpretación literal, donde la misma norma, por la claridad de su redacción, expresa su significado. Claro, pero si ello fuera así, el derecho pasaría a ser una ciencia estática. Entonces los jueces solamente tendrían casos fáciles, pero como ello no se da, tienen que recurrir a otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, la interpretación extensiva, tratando de buscar el espíritu de la norma. Tenemos la interpretación exegética, yendo al artículo de la norma. Tenemos la interpretación histórica, que es más o menos lo que ha hecho Gustavo, ¿no?, tratando de establecer una línea de tiempo y ver cómo se veía, cuál era la visión del derecho en ese espacio-tiempo histórico. Tenemos también otro tipo de interpretaciones, por ejemplo, la auténtica, que para mí, en lo particular, no es una interpretación, porque lo que está haciendo el legislador es aclarar el sentido de la norma, pero eso no es interpretar, salvo a mejor parecer. Algunos se hablan de interpretación auténtica. Tenemos la interpretación doctrinal, que es la que hacen los estudiosos del derecho, que es un aporte. Y tenemos de repente la más importante de todas, que es la interpretación judicial, que es la que hace el juez a través de una sentencia y es la única vinculante para las partes que se sometieron en vía de tutela judicial. Pero decíamos nosotros de que la norma siempre parte
porque el derecho es tridimensional, no es bidimensional. Una vez un alumno me dijo, doctor, el derecho es bidimensional porque es hecho y es valor, no hay norma. Ahí, ¿cómo le digo, te has dado cuenta que no hay norma? Porque has tenido que mensurar todas las normas. Entonces, ¿cuántas dimensiones han medido? ¿2 o 3? Ah, no, 3, doctor, está bien. Entonces, decimos de que cuando la interpretación no soluciona un problema, los jueces no deben dejar de administrar, no pueden dejar de administrar justicia. Aparte que para eso cobran, no para eso ganan bien. Y ahí percibimos de que por más que el sistema jurídico tenga cualquier cantidad N normas, basta que una conducta no sea solucionada por el marco normativo para que podamos afirmar con plena categoría de que el mismo ya no es heterogéneo. Y al no ser heterogéneo, se ha producido un vacío en el derecho. Y ese vacío lo tiene que llenar el juez trabajando, y esto ya es tema de la argumentación jurídica, en vía de interpretación de la norma, solucionando el entuerto a través de ¿qué? A través de las fuentes formales del derecho, que son la legislación, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. No es la legislación. Pido disculpas por el horror que acabo de mencionar, pero básicamente es eso. Esa es la argumentación. Ya vivimos en un tiempo en que los jueces tienen que ponderar no solamente reglas contra reglas, también principios contra reglas o principios contra principios. Y cuando hablamos de principios contra principios, hablamos de ponderación de derechos constitucionales. Muchísimas gracias, doctor José Goicoechea. Bien, hemos llegado a la parte final de nuestra presente sesión de introducción en torno a nuestro primer diplomado de Derecho Penal, Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, a nombre de ISEM, Instituto de Capacitación Empresarial Contable y Jurídico, y el Instituto Peruano de Capacitación IPC Perú, le damos las gracias al doctor José Julio Goicoechea Elías por la presente sesión. Asimismo, queremos comentarles que nuestro temario está dividido en 3 partes. La primera parte es la de Derecho Penal, parte general, la teoría del delito, donde vamos a explorar las temáticas de la conducta, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, la antijuricidad y la culpabilidad. La segunda parte está enfocada al Derecho Penal, parte especial. Vamos a explorar los delitos contra el patrimonio, los delitos de tráfico ilícito de drogas y los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y la última parte está centrada en el derecho procesal penal, donde vamos a ver 2 temas muy importantes. El tema de la investigación preliminar preparatoria en delitos comunes en crimen organizado y la etapa intermedia del juzgamiento y técnicas de litigación oral. Asimismo, nuestro diplomado recién va a iniciar la próxima semana. La presente sesión es la sesión de introducción. Si alguno de ustedes desea matricularse, los invitamos a nuestro grupo de WhatsApp, donde les voy a compartir toda la información pertinente al tema. Sin nada más que decir, damos por concluida la presente sesión.